Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Al comenzar nuestra celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestro corazón. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. En silencio pedimos perdón. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para que quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la Sagrada Escritura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos y comprensivos y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera indecencias, ni conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, pero no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río que da su fruto a tiempo y nunca se marchita.
en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo: Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a beber, aunque sea en sábado? Ya esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Todos los que somos asiduos a la celebración eucarística diaria y sobre todo que podemos irla siguiendo a través de los misales mensuales que nos permiten encontrarnos con las oraciones del día, con los textos de la liturgia de la palabra e incluso en algunas veces con las peticiones, sabemos que cada día se ofrece la celebración eucarística por una intención. En algunas ocasiones celebramos la memoria de algún santo de nuestra iglesia y en muchas otras, como el día de hoy, tiene una intención particular, como es la de pedir por los enfermos. La misa de este día en toda la iglesia se celebra pidiendo la salud de aquellos que han descuidado su salud y han caído en una enfermedad. La oración nos une a nosotros, por supuesto, de una manera extraordinaria y va teniendo un efecto que todos nosotros podemos encontrar. Sin embargo, es importante que también hagamos una reflexión profunda sobre este hecho en nuestra vida. Creo que para todos nosotros decir que nos encontramos sanos nos aporta una gran satisfacción, pero también nos hace conscientes de que esa salud se debe de mantener lo más posible. ¿Cómo mantenemos la salud? Teniendo un equilibrio en toda nuestra persona, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestras emociones y cuidando nuestros pensamientos. Cuando uno de ellos se descuida, se revuelve,
se desfasa, entonces comienza a haber una descomposición en la persona que se va a manifestar a través del sensor que el Señor ha puesto en nosotros para decirnos que algo está mal en tu persona. ¿Cuál es ese sensor? Tu cuerpo. Cuando tu cuerpo tiene un padecimiento, te está comunicando que hay algo que tú has soltado, que tú has descuidado, que hay algo en lo que tú te has desprendido de tu propia persona por concentrarte en algo equivocado. Aun cuando, por ejemplo, el trabajo, que es algo dignificante y algo necesario para el desarrollo y el crecimiento de la persona, puede convertirse, por ejemplo, cuando está en exceso, en un medio de trastorno para la persona. Es decir, alguien que trabaja constantemente sin atender ninguna otra situación, ni su vida personal, por supuesto menos su vida familiar, pues va a tener un efecto. Y en ese momento habrá perdido ya la oportunidad de mantenerse íntegro. Y así como ese ejemplo podríamos citar muchísimos, basta con que cada uno de nosotros pudiera observar su vida con detenimiento. La condición natural de la persona al llegar a la adultez en plenitud tendría que ser la salud. Hay un desgaste natural, por supuesto, eso es algo que no podemos evitar. El cansancio, el paso del tiempo, el sometimiento que le hemos dado a nuestro cuerpo, pues obviamente va teniendo sus propias situaciones, pero no necesariamente son una situación que tendría que desgarrarnos. Hay momentos en los que a lo mejor se agudiza una situación, pero nadie tendría que llegar a la adultez padeciendo algo que viene arrastrando de años atrás, porque eso es responsabilidad nuestra. Yo siempre he admirado, y creo que todos ustedes también, por ejemplo, la condición de salud del Padre Antonio. El Padre Antonio, que es el fundador de esta comunidad espiritual, junto con el Padre Joaquín, que en paz descanse, es una persona que tiene 85 años. Probablemente algunos de ustedes son de esa generación, muchos de esa generación han muerto, pero algo que yo admiro en él es la disciplina que tiene para cuidar su persona. Pocas veces yo me he encontrado con una persona de su edad, con una mentalidad tan lúcida, con una situación de salud como él la tiene. Y claro, yo puedo observar su disciplina cotidiana porque vivimos juntos. Y me encantaría que muchos de ustedes pudieran llegar a ese estadio. Claro que el desgaste de los años pues es algo que se va manifestando. Sin embargo, él no tiene ninguna prohibición en su alimentación. ¿Por qué? Porque cuida. Y no es que coma simplemente verduras y pollo todos los días. El Padre come todo lo que se puede, pero él sabe medirse, él sabe controlar cómo tiene que ser ese desarrollo. Hace sus chequeos médicos oportunos, él se va desenvolviendo como cualquier otra persona, es una persona sumamente independiente. A mí me da mucho gusto ver a muchos de ustedes de esa manera también, con esa independencia en todos los sentidos. Y yo lo agradezco a Dios porque eso significa que han puesto esto delante de ustedes como algo de importancia. Pero ¿qué ocurre con todos aquellos que llevan años en cama, sometidos a enfermedades, y cuando no aparece una dolencia les aparece otra? Desafortunadamente tengo que señalar que eso ha sido un descuido absoluto de su persona. Dios no es responsable de las decisiones que tú tomes, de cómo hayas trastornado tu propio cuerpo y lo sometas, y de cómo has seguido alimentando negativamente tu propio pensamiento, que te ha hecho generar sentimientos de odio, rencor, resentimiento, dolor, y que los mantienes ahí, y por eso estás enfermo.
nosotros en nuestra oración no tendríamos que estar pidiendo por los enfermos y los que están en situaciones de esa manera. Tendríamos que pedir porque pudieran encontrar la luz, pudieran darse cuenta del desperdicio que han hecho en su propia vida. Por supuesto que lo asumimos y lo hacemos por caridad, que la caridad no es algo superficial, como yo le explicaba el día de ayer en la homilía. Pero sí es importante que todos nosotros en este momento sigamos poniendo atención. Como dice un dicho popular muy conocido por todos, algunos quieren tapar el hoyo después de que se cayó el niño. Es decir, quieres ahorita tener una óptima condición de salud cuando tú te encargaste de irla deteriorando con tus chantajes hacia los demás, con el descuido de tu persona, con las ideas equivocadas del sometimiento al que te has encontrado. Entonces, ¿cómo puedes cumplir el mandamiento del Señor de amarlo, amarte a ti, amar a los demás? Si tu condición de salud lo único que manifiesta es que no te amas y que en algún momento te dio lo mismo no atenderte y descuidarte y ahora por eso estás postrado y tienes esas dolencias. Puede haber un acompañamiento, sí, tienes que tener obediencia para poder buscar un poco de calidad de vida en tu salud, pero hay personas que ya están muy deterioradas. Basta con que nos asomemos a los hospitales. Y ahora en esta situación que vivimos todavía de pandemia, pero sobre todo cuando esto comenzó a ser algo mucho más fuerte, escuchábamos decir que no había espacio en los hospitales por tantos enfermos. Y eso es algo que tendría que cuestionarnos. ¿Por qué nuestra sociedad, por qué nuestra familia está tan llena de enfermedad? ¿Cómo puede ser posible que esos espacios estén llenos de toda esta pobreza de las propias personas? Y no me refiero a lo económico, por supuesto. Todos hemos pasado seguramente por situaciones de enfermedad. Sin embargo, el que se ha puesto verdaderamente frente a Dios y a sí mismo, seguramente se ha dado cuenta de que esa no es su condición y ha luchado por mantenerse de pie, glorificando al Señor, sirviéndolo. Desafortunadamente muchos hermanos no. Hay que fortalecerlos con el acompañamiento, pero también aquellos que están enfermos deben darse cuenta que por su descuido y su necesidad han arrastrado incluso a sus propias familias para que se concentren en ellos y han robado incluso un poco de vida y de tiempo a los demás. Porque un enfermo requiere que alguien esté allí. Pero no tendríamos por qué hacer eso por el otro. Hemos visto al enfermo siempre como una víctima, pero no siempre ocurre así. El enfermo también enferma a los demás. Y un enfermo tiene que ser consciente que si está así es por su responsabilidad. Y no podríamos tener esa exigencia de creer que alguien ahora nos sostenga y no porque no tengamos el amor suficiente o la capacidad, sí la tenemos. Pero no es justo ni correcto que alguien se haya dejado llevar hasta esos extremos y ahora tenga que arrastrar a alguien de su familia o a toda la familia a remediar algo que seguramente ya no tiene alcance. Ojalá que esto nos haga entrar en conciencia, porque además en todos los episodios que encontramos en la Escritura donde el Señor hace una curación o libera a alguien, no lo deja así como, bueno, ya no pasó nada, no, lo manda a que haga una tarea, a que sirva, a que se levante. Y hay quienes por sí mismos lo entienden. El episodio de la suegra de Pedro nos puede iluminar en eso. Ella se levantó y se puso a servirlos. Y no se refiere que se levantó y les hizo el desayuno, no. Hay que ir más allá de lo que la propia palabra nos dice.
esta palabra se interpreta, porque ilumina, porque tiene mayor profundidad de lo que muchos ojos pueden alcanzar a ver. Ojalá que entonces esto haga que tu salud vuelva a tener esa luz y esa fuerza para que cumplas ese mandamiento del que todos hablamos, del amor a Dios y a los demás, y que no te tienes a ti mismo. Así sea. Oremos, hermanos, a nuestro Señor para pedir la salud de su pueblo, porque Él ha prometido escuchar nuestras oraciones. Digámosle con fe: escúchanos, Padre. Por todos los hijos de Dios, para que el Señor nos gobierne, nos purifique de nuestras culpas y nos renueve por su Espíritu Santo. Oremos. Por todos nuestros hermanos que se han dejado caer en la enfermedad, para que el Señor los levante con su mano, los fortalezca con su vigor y los defienda de todo mal. Oremos. Para que el Señor aleje de todos nosotros las acechanzas del enemigo, nos libre de todo temor y de toda perturbación. Oremos. Pidamos especialmente por los médicos y enfermeras, por todos los que cuidan a sus enfermos en casa, para que los atiendan siempre con celo y amor y sean recompensados con el agradecimiento de ellos. Oremos. Pidamos por nuestros difuntos, especialmente por nuestros hermanos Valentín, Ana María, Gerardo, Rafael y Pina, para que se encuentren gozando de la presencia del Señor y por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Oremos. Pidamos por las necesidades de nuestros hermanos Luis Miguel, José Luis, familia Alcázar, por la salud de nuestros hermanos Elvira, Víctor, Rebeca, Joaquín, familia López, por los trabajadores del sector salud, por los bienhechores de la parroquia, por el grupo San Felipe Neri, por los miembros de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, por los miembros del servicio litúrgico de esta parroquia y los enfermos que han encomendado a nuestra oración, para que el Señor los fortalezca y les conceda a cada uno lo que necesitan en estos momentos. Oremos. En silencio, cada uno haga sus propias intenciones. Padre misericordioso, apoyo firmísimo en nuestra debilidad humana, te pedimos la eficacia de tu auxilio por todos tus hijos enfermos, para que los fortalezcas y merezcan presentarse de nuevo en tu Iglesia Santa completamente restablecidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo de su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, por el mismo Espíritu, que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de toda tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Felipe Neri y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Repiten después de mí la antífona de la comunión. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. Te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos a nuestro Señor sacramentado: Divino Redentor de mi alma, Señor y Dios mío, yo creo firmemente, porque tú lo dijiste, que estás real y verdaderamente presente en la forma consagrada.
Mira a tus plantas a un pobre pecador que arrepentido de sus pecados te pide perdón de haberte ofendido. Te amo y te adoro con toda el alma y deseo recibirte sacramentado en mi corazón. Pero ya que de esa manera no me es posible hacerlo en estos momentos, tú que eres el pan vivo que bajó del cielo para darnos vida eterna, ven espiritualmente a mi alma. Gracias, Jesús mío, por haber venido a mí. Tú la luz del mundo, tú la fuente de agua viva que apaga el ardor de las pasiones, tú el médico divino que puede sanar todas mis llagas, tú mi única esperanza, mi consuelo, mi todo bien. Ilumíname, atráeme, protégeme, para que nada ni nadie pueda nunca separarme de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. Sangre de Cristo, Embriágame. Agua del costado de Cristo, Lávame. Pasión de Cristo, Confórtame. Oh mi buen Jesús, Óyeme. Dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, Defiéndeme. En la hora de mi muerte, Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Todos de pie. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que aliviados por tu misericordia vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vamos a ponernos bajo la protección amorosa de nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a también ponernos bajo la protección de nuestro Padre y Fundador, San Felipe Neri. Ojalá que puedan tener sus hojitas que les he dado para poder seguir la oración. Señor Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de quienes con fidelidad te sirven, haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.